Son los años 70 y Hollywood está cambiando. En aquel momento, la crisis que sufría la industria cinematográfica llevó a los grandes estudios a apostar por una nueva generación de cineastas emergentes. Directores como Bob Rafelson, Dennis Hopper o Peter Bogdanovich encabezaban la transición de los años 60 a los 70, dando paso a una segunda oleada de directores que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino o William Friedkin fueron algunos de los directores de esa segunda oleada. Pero si hubiera que destacar los nombres más importantes de dicha oleada y que, además, contribuyeron a la creación y a la consagración del taquillazo o blockbuster, serían Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas. Este trío de cineastas consiguió en la década de los 70 cambiar por completo la industria cinematográfica de aquel momento con 3 películas que, a día de hoy, siguen teniendo una importante influencia para los directores de cine actuales. En 1972, Francis Ford Coppola realiza El Padrino, película con la que salta a la fama, consiguiendo revolucionar la distribución de las películas en la industria. 3 años después del estreno del Padrino, en 1975, Steven Spielberg realiza Tiburón, considerado el primer blockbuster de la historia del cine, dando así comienzo a la era de los taquillazos. Finalmente, la película que cerraría este trío y que vendría 2 años después del estreno de Tiburón sería Star Wars, la película con la que George Lucas revolucionó por completo la industria cinematográfica del momento, no solo por el taquillazo que fue, sino también por su promoción y merchandising. Pero ¿cómo nace Star Wars? Tras los estrenos de sus 2 primeras películas, THX 1138 y American Graffiti, George Lucas comenzó a escribir el guión de su siguiente película en 1974. Aunque las principales influencias en un principio fueron Flash Gordon y El planeta de los simios a la hora de escribir el guión, Lucas tomó otra gran serie de referencias en cuanto al cine, historia, filosofía, etc. Una de las grandes influencias cinematográficas que inspiraron a Lucas para la concepción de los personajes y más concretamente para la creación de los personajes de R2D2 y C3PO fue el cine de Akira Kurosawa con las películas Los 7 samuráis y La fortaleza escondida. En especial esta última, ya que la influencia es tan notable que algunos lo consideran un plagio o un remake. Además de la influencia para la historia y los personajes, las transiciones entre escenas de las películas de Akira Kurosawa es otro aspecto que recoge Lucas para todas las entregas de la saga. Aparte del cine de samuráis, Lucas también tomó como referencia otros géneros cinematográficos, como el western, especialmente con la película Centauros del desierto de John Ford, de la cual ya hablé en otro vídeo aquí en el canal explicando la influencia que ha tenido dicha película en la historia del cine. La influencia de este género en la saga ha sido tan importante que a día de hoy sigue estando presente en cada proyecto que lleve la marca Star Wars. Además de las innumerables referencias cinematográficas a otros géneros como el de las aventuras, el cine de piratas, etc., George Lucas también usó como inspiración la historia, y más concretamente, el período medieval y el concepto de los caballeros, influencia que utilizaría para la creación de los Jedi. Otro aspecto que fue determinante para la creación de Star Wars fue el concepto del monomito o viaje del héroe, recogido en la obra El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Este concepto del viaje del héroe se repite en cantidad de mitos de distintos tiempos y regiones compartiendo una misma estructura. El héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Con todas estas influencias, Lucas ya estaba listo para preparar la historia y escribir el guión, pero aún faltaba una cosa más que fue determinante para el éxito de la película: los efectos especiales. Un año después de empezar a elaborar la historia de Star Wars, en 1975, George Lucas fundó Industrial Light and Magic, una empresa dedicada a producir efectos especiales para películas. El impacto visual que generaron los efectos especiales de Star Wars en su estreno fueron tan impresionantes que, tras ello, la empresa comenzó a despuntar convirtiéndose en una de las más importantes de la historia del cine. Con todo ello y tras llevar el proyecto a distintos estudios que rechazaron por completo la idea, 20th Century Fox aceptó la película de George Lucas, con la que el director cedió su salario a cambio del 40% de las ganancias en taquilla y todos los derechos del merchandising. El 25 de mayo de 1977 se estrenó finalmente Star Wars, comúnmente llamada en España La Guerra de las Galaxias, y renombrada más tarde como el episodio 4, Una nueva esperanza. Pero ¿qué hace a Star Wars tan esencial para que a día de hoy se siga hablando de ella?
Star Wars, a lo largo de 9 entregas repartidas en 3 trilogías distintas durante más de 40 años, ha conseguido marcar por completo la cultura popular moderna. Y es que aun a pesar del alto consumo audiovisual en plataformas, la cultura del taquillazo aún sigue viva, y en gran parte ha sido gracias a Star Wars. Con esto no me refiero a que Star Wars haya salvado las salas de cine, pero sí que ha influido a cantidad de cineastas y espectadores a seguir creando y consumiendo películas en la gran pantalla. Porque no se puede entender el éxito que supuso la trilogía del Señor de los Anillos sin Star Wars, lo mismo que Avatar de James Cameron o Dune de Denis Villeneuve más recientemente. Star Wars abrió las puertas del cine contemporáneo. Pero no todo el legado que ha dejado esta enorme saga tiene que ver con la industria del cine. Quizás el aspecto más importante y esencial que nos ha transmitido Star Wars es que a veces una simple idea, por muy loca que sea, si de verdad creemos en ella, puede cambiar la historia.